7 minutos para las 10 de la mañana en todo el país. Juan José Bailo, diputado provincial del peronismo, con nosotros acá en la radio. ¿Qué haces, Juanjo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos y buen día para la audiencia. Bueno, ya cerrando el año, a un año de las asunciones, ¿no? Ya empezamos el tramo final del año calendario, pero ya empezamos a ponerle el broche al 25% de la gestión de Davico, de Frigerio y de Milei. Sí. ¿Qué balance haces? ¿Cómo sentís que está la cosa? No, se pasó un balance de un año de gestión o un balance de un año completo. Vamos por partes, ¿por dónde cree que empecemos? Sí, si querés arranquemos por lo nacional y después bajemos a lo que pasa acá. A ver, el rol nuestro, la legislatura, como fue este año legislativo, tenés la cuestión municipal, la cuestión nacional. Sí, arranquemos por lo nacional. ¿Te sorprende que haya pasado un año de un presidente que hizo un ajuste brutal? Un presidente que tiene formas para mí muy cuestionables y que tiene un nivel de aceptación impresionante, como que la sociedad respalda tanto a Javier Milei. Tenemos un presidente que indudablemente inició hace un año atrás una manera muy disruptiva de llevar adelante la gestión, la construcción de poder, porque quien está en el ejercicio de la responsabilidad de ser presidente de la nación, obviamente tiene que ejercer el poder, para eso la gente lo vota. Bueno, lo ha hecho de una manera muy, muy disruptiva, muy diferente a lo que lo que veníamos viendo los últimos 20, 25 años. Y yo creo que en principio la gente acepta y acompaña, y hay que respetar la opinión de la gente, porque en principio, ¿no? Hay que ver cómo lo sostiene en el tiempo, y ojalá lo pueda sostener, ¿no? El tema de la inflación era un tema que quizás nosotros no dimensionamos, nunca, no voy a decir subestimamos, porque no fue así, pero quizás no dimensionamos la incertidumbre, la angustia que generaba transversalmente a la sociedad la problemática de la inflación. Entonces, cuando viene un presidente, un ministro de Economía, en el caso, esto pasó en otras experiencias ya con Menem y con Cavallo, que soluciona, o por lo menos en causa, no sé si soluciona, vamos a ver en mediano tiempo. Sí, pero hoy vos tenés una estabilidad en los precios. Sí. Naturalmente hay cosas, bueno, hoy subió la nafta, pero o suben las prepagas o los servicios por ahí, sí, suben más del promedio de inflación. Pero que vos puedas ir a comprar el litro de leche a lo mismo que hace 2 o 3 meses, el kilo de pan a lo mismo que hace 2 o 3 meses. Digo, que tengas esa previsibilidad es muy importante para la gente. Sí. Sí, y la gente le da, nunca nos da a los dirigentes, y a nadie tampoco se lo va a dar a Milei, y esto es para todos, un cheque en blanco. Pero si vos querés el cheque en blanco que le da, vamos a poner otros términos que se entienda fácil, el cheque en blanco que le da a la sociedad al dirigente que encausa el tema de la inflación es mucho más amplio y mucho más importante que a otro dirigente. Otros dirigentes, Menem, si vos querés, y Milei tuvieron, ya en el 95, Menem tenía serios cuestionamientos en cuanto a temas de corrupción y de la modalidad de llevar adelante la gestión. Pero como habían causado el tema de la inflación, después de la hiperinflación, lo siguió acompañando. Otro que reconstruyó, digamos, en algún momento desde el poder la relación de la gestión con la sociedad fue Néstor Kirchner. Y sin embargo la gente no le dio tanto un cheque en blanco con tanta fortaleza. Tampoco se lo dio a Macri, vamos a hablar de todos lados. Macri tuvo su luna de miel con la gente, pero algunos problemas siguieron, digamos, tuvieron... Sí, con Kirchner no era un problema la inflación tampoco. No, era otro tipo de problema, pero por eso te digo, cuando el presidente o el ministro de Economía, o en definitiva el presidente, porque es quien tiene la mayor responsabilidad, soluciona, esto estoy haciendo casi de colega tuyo, digamos, un análisis objetivo, no una valoración, pero es así, nos guste a nosotros que somos oposición o no nos guste, la sociedad le da al dirigente, en este caso al presidente, que soluciona o encausa, digo, porque no veo políticas de fondo que le den sustentabilidad en el tiempo. Quizás vengan ahora, quizás ellos tengan parte de un proceso, no quiero descalificar, pero le da un respaldo muy fuerte. Por eso
para tratar de terminar el análisis del año, yo creo que el presidente va a terminar bien en la macro. Tengo mis interrogantes acerca del futuro. Este país está de a poco generando. El principal problema que tiene la macroeconomía de nuestro país es la escasez de dólares. Eso lo sufrieron desde Cristina hasta Macri, hasta Alberto Fernández, y Milei la ha más o menos llevado con algunas medidas, cuando empezaba a tener cierta tensión en esa cuestión. Con el tema del blanqueo tuvieron una buena opción. Ingresaron 20.000 millones de dólares por el blanqueo, que es la mitad de lo que el Fondo Monetario le dio a Macri, por ejemplo, y gratis, entre comillas, llegamos sin costo financiero. Entonces eso también le permitió llegar muy bien al año. Hay que ver el año que viene, si bien las exportaciones en energía van a seguir creciendo, producto de inversiones de muchos años, y la minería, el litio puede llegar a ser incipiente en esto también y aportar la economía del conocimiento. La problemática que tiene nuestro país por la falta de dólares sigue siendo importante. No tenemos los dólares necesarios para pagar las importaciones y para atender los compromisos de deuda que tenemos. Ahí está el punto crítico de una gestión. Pero eso es en la economía. Ahora, ¿vos coincidís conmigo en que eso? Claro, pero ese problema se te puede trasladar para abajo. Se te descalabra la macro y se te descalabra todo, porque hoy no somos competitivos en términos de tipo de cambio de dólar. No somos competitivos. Se volvió un país caro en dólares, Argentina. Carísimo en dólares. Y eso le quita competitividad a las exportaciones de Argentina. Y le quita mercado, y le quita crecimiento, y es un desaliento a la producción. Y ese desaliento a la producción se traduce en menor inversión, se traduce en menores puestos de trabajo. Vos me planteás eso, que es un escenario futuro, que incluso yo puedo tener puntos de coincidencia con eso que vos ves, y fantástico. Ahora, de este año, yo te preguntaba qué mirada tenés, porque mi sensación es que estamos ante un presidente que ejerce el poder. No es un presidente que pase desapercibido, todo lo contrario. Él tiene la centralidad de la política argentina de manera muy marcada, y tal vez eso no pasaba desde Cristina, que no había alguien que ejerza el poder de esa manera, digamos, con tanto peso, con tanto protagonismo. No tengo ninguna duda, coincido totalmente con vos. El para qué es otra discusión, pero para qué ejerce el poder, digamos. Yo siempre digo que los que estamos en ejercicio de la función pública tenemos que construir poder. Después la discusión, para qué lo usa uno, para qué lo usa otro, pero que hay que construir poder. Y en eso es innegable que Milei es un gran constructor de poder y constructor de agenda. Pero inclusive yo hablaba, y ningún compañero se me puede poner molesto por esto, pero nosotros no pudimos sacar el presupuesto un año en la anterior gestión, teniendo mayoría en las cámaras. No pudimos sacar el presupuesto para el Poder Ejecutivo. Había una ley que era casi un RIGI, por decirlo en términos de ahora, para el complejo agroindustrial. Y teníamos la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores y no la pudimos sacar. Milei con 1/3 de lo que necesita, y con 10 operadores políticos menos en el Ejecutivo, ha sacado más cuestiones y ha avanzado en más cuestiones transformadoras que nosotros queríamos transformar por un lado y quiere transformar por otro. No importa. Pero bueno, cada uno tiene su visión. Claro. Pero políticamente digo, porque yo creo que se subestimó al presidente de cuál iba a ser su capacidad de acción con un Congreso en donde él estaba muy debilitado. Sin embargo, les marcó la agenda política, les marca la agenda mediática. Vos ves que con la relación de Milei con los gobernadores parece, viste, de eso de despecho, que vos decís, bueno, uno da todo y el otro no le da nada, viste. Los gobernadores parece como que están esperando siempre, bueno, ahora me va a tocar a mí, no les toca. La habilidad en la negociación política es totalmente sorprendente. De alguien que no había estado nunca en política. Sí. Te concedo esa reflexión y es así, no te la discuto ni te la pongo en crítica. Lo que sí yo estoy convencido que para el año que viene quizás sorprende Milei y ejerce otro tipo de poder con otras herramientas. Lo que no puede, a mi entender, seguir haciendo Milei es seguir sometiendo a los gobernadores, seguir sometiendo al interior al ajuste, seguir cancelando a la oposición, seguir teniendo un discurso violento
hacia los medios, descalificando a quien opina totalmente como él. Pero ¿y por qué? Porque yo me pongo en el lugar de él. Quizás le sirva en el primer año. Yo te iba a decir, ¿por qué cambiaría? Digamos, si yo con ese discurso, no sé, tuiteando contra Carrió ayer, contra los periodistas, apuntando y sacando siempre a Cristina, parece pues como yo creo que ahí hay otra cosa, a mí me va bien. ¿Por qué tengo que cambiar? Yo creo que eso no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo porque... vos no podés desconocer el carácter federal de este país, la problemática que hay en el interior. Que hoy por el acompañamiento que tiene el presidente, por la inflación o por la valoración cada uno haga y es respetable, todavía no se pone en masa crítica eso, pero en algún momento se va a poner. No es un cheque en blanco a infinito. Bueno, y ahí creo que este modo de ejercicio violento que tiene del poder, la violencia de arriba genera violencia abajo, más temprano, más tarde. ¿No? Se vivió con el kirchnerismo también, ¿no? Sí. Y hagámonos cargo de la parte que nos toca. Creo que esto es altamente superior. Pero bueno, no importa, la violencia, poco, mucho, siempre está mal. Siempre está mal. No. Porque cuando, esto lo hemos hablado alguna vez con vos personalmente, cuando alguien condena algo que está mal, no lo puede hacer sobre la base, bueno, pero... Vos le pegaste una trompada, el otro le pegó 10. No, 1 o 10 está mal, siempre, y más quienes tenemos responsabilidades institucionales y en la función pública. A mí me parece que esta manera también que él entendió de construcción de poder y que le fue exitosa, no le va, me parece a mí, yo me puedo equivocar obviamente, y no le va a permitir sostener esta modalidad de construcción de poder. Por ahí... Milei como ha sorprendido porque dijo una cosa en campaña y después hizo otra y fue exitoso. Por ahí también los focus group o todos los trabajos con los cuales se toman como insumo a la hora de tomar una decisión en términos de llevar adelante la gestión, le marcan otra cosa y Milei tiene la flexibilidad y la cintura política para cambiar. Sí, deja de maltratar periodistas. Coincido con vos que hasta ahora es alguien que se muestra pragmático. Totalmente, sí. De hecho, hay que ver qué pasa ahora, por ejemplo, con Ficha Limpia. Primero parece una cosa, después parece otra, después dice una cosa, después parece otra. Digo, da la sensación de que eso le pega en el núcleo del votante del propio presidente. Hay que ver qué capacidad tiene de cambio. Es interesante el tema de plantearlo de las formas y lo de la violencia discursiva, porque da la sensación de que hoy en la Argentina hay alguien que gobierna y hay alguien que se plantea como adversario político, que es Cristina. Sí. Y es como que ahí no hay lugar para algo en el medio, digamos. Es que estamos entre dos extremos. Sí, si vamos por el lado de la violencia discursiva, no tenemos que... Yo no quiero aparecer en esta definición como aceptando o mitigando los errores que nuestro gobierno cometió en términos de ponerle violencia discursiva o descalificación del otro, o cancelación de quien piensa distinto, o comisario ideológico, como decía yo, comisario de la palabra, ¿viste? Que llamaban periodistas o lo que fuera cuando opinaban en disenso. Que este gobierno es infinitamente mucho más cruel en ese sentido. Yo tengo una concepción de la función pública y una formación en torno a la responsabilidad que tenemos quienes estamos en la función pública, que tiene que ver con otras características y obviamente no cotiza en este clima de época. Para mí es vocación de servicio, es empatía, es ponerse en el lugar del otro, es la construcción de consenso, es la construcción de decisiones en las cuales quienes tenemos, en este caso somos oposición, pero cuando tenés oficialismo sos una parte de la verdad y el otro viene y te ayuda con la crítica constructiva, siempre cuando sea constructiva, y así se van tomando las mejores decisiones y muy cercano a las necesidades que tiene la gente y con mucho diálogo y con mucha humildad y con mucha autocrítica. El famoso clima de época, hoy en la Argentina se lleva puesto todo esto que yo estoy diciendo. Hoy son los extremos. Claro, bueno, el clima de época se lleva puesto todo esto que yo entiendo cómo debe ser la política. No, hoy no cotiza. La política, la manera que yo hago, que yo me siento cómodo, que me parece, no porque yo me sienta cómodo, me parece que hay que hacerla así, no cotiza. Hoy cotiza la descalificación del otro, la lógica binaria, es bueno, es malo, es amigo o es enemigo. Bueno, para mí eso es temporal. Yo no me voy a comprar un clima de época, o si no,
digamos, que quedaría fuera de la política, digamos, porque no me voy a transformar viene siendo largo, cada vez funciona menos no esto me del gusta medio. la autorreferencia, pero la pongo en estos términos para tratar de hacerme entender. Si yo me transformo en un violento desde el punto de vista discursivo, en un intolerante, yo tenía una frase con el intendente que decía: no le temo a nada, solo a tener actitudes soberbias en el ejercicio de la función pública, ¿no? Después me puedo equivocar, y me equivoqué como te equivocás cuando tomas decisiones. Bueno, este clima de época, la manera que en lo personal tengo yo de llevar adelante, y muchos dirigentes políticos, el ejercicio de la política o de la función pública, no cotiza. Yo no me voy a comprar un clima de época, porque si yo me pongo violento, yo me pongo autoritario, como te digo, o quienes entendemos la política de esta manera nos ponemos que cambiamos esta característica, dejamos de ser creíbles, no seríamos nosotros, seríamos un producto del marketing político. Yo creo que hay que esperar en todo caso a que esto se tranquilice, y la gente evalúa independientemente de los modos y demás, evalúa las gestiones por los resultados y por su vínculo directo con el vecino. Y obviamente uno no le va a pedir al presidente que tenga un vínculo directo con los vecinos, porque no tiene capacidad de tiempo, digamos, para hacerlo. En todo caso, un presidente que uno entiende tiene llegada con el vecino es porque interpreta la problemática del vecino y trabaja en función de eso. Bueno, ahí hay que... Bueno, es un presidente, por eso rompe todos los manuales, la angustia que generaba la inflación. El tipo se llevó, respecto al presidente, se llevó puesto un montón de cuestiones que parecía que eran intocables para corregir el tema de la inflación. Bueno, es necesario, pero no es suficiente eso. Es un presidente que recorre más el extranjero que las provincias. Digamos que eso sería, si querés estar cerca de la gente. Digamos, da la sensación de que el nuevo libreto de la política en la Argentina se está escribiendo ahora, porque esos manuales de la política, digamos, que por ahí conocíamos hasta ahora, o esas sensaciones que uno puede tener sobre un político, están volando por el aire en este momento. Porque hoy están rotas, no quiere decir que no se puedan volver a reconstruir. Hoy están rotas entre la sociedad y la dirigencia, pero no necesariamente va a ser así siempre, y se puede llegar a deconstruir, a reconstruir. ¿Por qué no vamos a tener con determinadas características y particularidades? Porque a mí no me gusta copiar modelos. Digamos, cuando uno copia y pega modelos del exterior, se equivoca. No tiene en cuenta las realidades particulares que tiene cada país y cada región adentro del país, que tiene sus particularidades. Pero ¿por qué no podemos tener una convivencia como tienen los uruguayos en términos políticos, como tienen los brasileros en términos políticos, como tienen los chilenos en términos políticos? Bueno, los brasileños ahora está un poco más caldeados. Está más caldeado con Bolsonaro, pero los chilenos en términos políticos. ¿Por qué tenemos que estar siempre al límite de la violencia verbal, de la violencia discursiva, de la descalificación del otro? No, yo no la entiendo a la política de esta manera. Me parece que quedan en el ruido de la comunicación política o de la pelea política, quedan afuera o marginadas las necesidades que tiene la gente. Yo ahí estoy convencido que tiene mucho que ver en eso, Cristina. Digamos que para encontrar la explicación a por qué, Milei es un factor clave en el hoy, pero si vos vas hacia atrás, es más, no Kirchner, Cristina. A partir de Cristina también empieza a haber... me parece una política de mucho más confrontación, de un discurso mucho más beligerante desde el gobierno. Yo coincido con vos que está muy exacerbado y llegando a lugares para mí peligrosos. Porque uno tiene adversarios políticos, no tiene enemigo. Y cuando nos ponemos la lógica del amigo-enemigo y movilizamos las decisiones, nos inmovilizamos en el análisis, nos inmovilizamos en la autocrítica y no somos mejores dirigentes. Mejores dirigentes somos si nos dejamos ayudar, si estamos cerca de la gente. La gente es el mejor control que tenemos. Cuando vos sentís que la gente te respira cerquita, sos mucho mejor funcionario. Ahora, cuando vos tomás una actitud así muy violenta, muy cerrada, y quien no opina como vos, ni siquiera se puede sentar a charlar con vos, o está descalificado y está en el escarnio público. El presidente
pidió que sacaran a un economista de una conferencia la semana pasada, la otra, hace 15 días. Sí, hace unos días. Pidió que lo echaran. O sea, un economista con ideas muy parecidas a las suyas. Muy parecidas a él. Sí. Insospechado que sea... a Roberto Kachanowski. A Kachanowski. Sí. Bueno. Esas cuestiones, digamos, ese tipo de actitudes, eso si lo hubiera hecho el peronismo, bueno, estaríamos hoy en un juicio político, un pedido de juicio político al presidente o a la presidenta. Indudablemente acá hay algo que la sociedad tolera mucho más en Milei de lo que toleraba en otros espacios políticos. No es gratis eso, ¿no? Digo, hay un porcentaje de la sociedad muy hastiada de lo anterior. Pero yo te digo, esta manera de conducir y de construir el poder durante el primer año le fue efectiva porque tuvo resultados desde el punto de vista de la inflación. Bueno, ahora si no aparece un programa económico, si no aparece un crecimiento económico genuino, no medido como lo mide Milei, que mide del punto mínimo de inflexión que tuvo la caída después de la devaluación del 120%, que fue por allá febrero-marzo, el peor nivel de actividad económica del país desde el 2001 a la fecha, compara con ese momento. Y claro, con respecto a ese momento estábamos mejor. Pero antes le había metido una evaluación del 120. En todo caso hay que comparar contra el año anterior. Bueno, si no viene, no hablemos del pasado, si no viene una recuperación sostenida del crecimiento de la actividad económica, con generación de empleo, con mejoramiento del poder adquisitivo del salario, con mayor exportaciones, con un acompañamiento a los sectores medios. Hoy la fuerza, y esto también es un llamado para el peronismo, para saber entender, para nosotros, no interpelo a los compañeros, me hago cargo. Hoy la fuerza laboral del país está, en la década del 50 del año pasado, el 42-43% estaba en relación de dependencia. Entonces, y esa era la columna vertebral del peronismo en la construcción de poder, representar a los trabajadores junto con el capital y una burguesía nacional desde el punto de vista de la construcción del sector industrial. Hoy no llega el 15% la gente que está en relación de dependencia en la fuerza laboral, el que está en el 931 para, digamos, en el formulario que está de dependencia laboral. Los demás son emprendedores, son profesionales, o hay gente que está afuera del sistema, son profesiones liberales. Entonces hay un nuevo entramado, digamos, productivo de los sectores medios de la sociedad. Si nosotros no revinculamos el discurso político, primero escuchándolo a ellos, no diciendo lo que nosotros creemos tenemos que decir, primero escuchando qué demanda tienen estos sectores, y no reconstruimos confianza en estos sectores, va a ser muy difícil para el peronismo. ¿Y el año que viene cuánto se juega en la elección? ¿Se plebiscita la gestión de Milei el año que viene? Porque también uno podría decir, bueno, en el caso de Mauricio Macri ganó de manera muy holgada las elecciones de medio término y después perdió. En el caso del kirchnerismo muchas veces perdió la de medio término y después ganó. Digo, ¿cuánto es lo que pase el año que viene? ¿Cuánto dice de lo que va a pasar en el 27? En mi experiencia, las elecciones de medio término del primer y si hay reelección también. ¿Te acuerdas que el 2013, que era el segundo mandato de Cristina, lo que se puso en discusión, digamos, en centralidad de análisis político es si gana el peronismo, Cristina va por la reelección. Entonces Cristina eterna era. Era Cristina, se usaba la oposición. Pongamos límites acá. En Macri le damos 2 años más, aún cuando había... más allá que 2017... Sí, pues un discurso parecido esta vez, ¿no? Sí, 2017 fue el mejor año de Macri en términos de actividad económica y demás, y de calma financiera. Entonces también hubo un contexto favorable para ese gobierno en aquel momento. Pero fundamentalmente le damos continuidad a este gobierno que se inició el año pasado, o no le damos. No le damos, o le pegamos un tirón de oreja, porque la legislativa le ponemos límite, le hacemos un llamado de atención para que corrija algunas cosas. Es Milei sí, centralmente el año que viene la discusión va a ser Milei sí, Milei no. En mi opinión. Sí, o si querés podría ser Milei sí o Milei así no.
¿no? Esto del llamado de atención, decir, sí. Por ahí yo necesariamente, digamos, no creo que vos no tengas que estar más después del 27, por ahí te puedo llegar a votar, pero no sé, me agotaron tu forma, esto por ahí cambialo, ¿no? Bien. También puede ser. Sí. Y acá en Entre Ríos, ¿qué imaginas que puede pasar? Y el año que viene la atención de la gente, de hecho Milei, primero vamos a la gente. La gente le presta poca atención a la política. Nosotros los políticos no creemos que nos prestan mucho más atención, cada uno está en su familia, en su trabajo, preocupado por... Viendo cómo sobrevive. Cómo sobrevive, llega a fin de mes. Lo poco que le dedica a la política hoy, la centralidad la tiene Milei, porque las medidas a nivel nacional son las que más impactan en la economía de los hogares de los entrerrianos, entonces presta mucha más atención a Milei. A eso sumarle el histrionismo de Milei y la personalidad de Milei. Sí. Hace que capte la atención de la gente, con lo cual los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales no están tan en foco de la gente en este primer año. El año que viene, lo que te dije hace 5 minutos, lo sostengo, no se va a poner en evaluación la gestión de Frigerio o de Davico, de Palito acá. Va a ser lo nacional. Va a ser lo nacional. Capta, siempre lo nacional capta. Cada vez que se quiso anclarla localmente. Lo local fueron estrategias electorales que no dieron nunca resultado. No hay manera de neutralizar esa percepción o esa idea que se instala de valoración de una elección nacional. Es una elección nacional, con lo cual habrá que ver cómo primero el peronismo, yo no voy a hablar del otro partido, no corresponde, no sé qué va a hacer Frigerio y La Libertad Avanza, si se van a unir, no se va a unir, eso es un tema de ellos. Nosotros... No es menor igual, ¿no? No, claro que no es menor. Claro que no es lo mismo tener un adversario que la contienda electoral que dos. No es menor, pero nosotros, más allá de pensar que siempre está en evaluación, no seamos ingenuos que hace la oposición, digamos, no es que no hablamos de que hace la oposición, pero nosotros lo único que podemos modificar es lo que hacemos nosotros. Lo que hace la oposición son decisiones de la oposición. No inferimos nosotros en esas decisiones. Y el peronismo, primero, creo que está bien estas charlas, estos encuentros que se están dando con matices, con todos los matices que tiene el peronismo, de lugares más de centro-izquierda, más de centro, que somos coincidentes en muchas cosas y que no coincidimos en otras. Pero creo que este es el año para decir todas esas cosas, para tratar de resolver, para tratar de reconstruir la identidad del peronismo. Pero el año que viene hay que salir a reconstruir vínculo con la sociedad. Y para reconstruir vínculo con la sociedad tenemos que entender este cambio de época y este cambio de clima y entender lo que la gente demanda de la política en estos tiempos. Si nosotros nos seguimos enamorando del pasado, vamos a seguir fracasando. Creo que es el error más importante. Que en una nota que le hicieron a Miguel Pichetto, él hablaba de Kicillof y de la apertura de sesiones del gobernador ahora, y dice, yo veo una foto color sepia. Es una foto... A mí no me gusta personalizar los nombres y apellidos. Bueno, sácalo Kicillof, pero digamos, hay una parte del peronismo que da la sensación de que es tan anclado a ese pasado, digamos, de... Si nosotros, como que le cuesta decir, che, bueno, ayornémonos un poco a los tiempos que corren. Si nosotros... Mira, yo te puedo hablar más con... Todos podemos hablar de todo, algunos tienen más autoridad que otros para hablar de determinados temas, ¿no? Y yo no sé si tengo autoridad, pero tengo experiencia, por lo menos. Pero te lo pongo como ejemplo. Y puede ser disruptivo hasta dentro del peronismo lo que te voy a decir. Nosotros teníamos prohibida parte de las exportaciones de carne vacuna. No todo lo que dice Milei, digamos, Milei como buenos comunicadores que son, lo agrandan. Pero parte lo teníamos prohibido. Había 7 cortes de exportación de carne que teníamos prohibido para priorizar el consumo interno. Sí. Todo lo demás que Milei dice que teníamos prohibido no es así. Digo, bueno, yo estaba ahí, después todo lo más se podía exportar. Pero había un decreto que prohibía esos 7 cortes. Bueno, Milei lo levantó al decreto, que prohibía los 7 cortes. Y hoy se puede exportar cualquier corte. Y para nosotros eso era una cuestión dogmática, no podíamos permitir la exportación porque era como traicionar las banderas del peronismo, porque la gente... Sacar la comida de la mesa de los argentinos y mandarla afuera. No iba a poder comer carne.
Sí. No iba a poder comer carne. Bueno, Milei levantó ese decreto y la gente ahora que Milei levantó el decreto no puede comer carne. Entonces el problema no está en si vos exportás carne o no exportás carne. El problema, el punto, si vos querés, está en el poder adquisitivo, el salario de la gente y en el ingreso de la gente. Y la producción necesita un horizonte de previsibilidad, que estoy haciendo un análisis medio raro, pero esa medida no era acertada ni para la gente ni para la producción. Primero le levantó Milei la prohibición de exportar y estamos en récord de baja de consumo de carne, de proteína vacuna. Y sin embargo no hay límite para exportar, se puede exportar lo que sea. Y estamos consumiendo menos que nunca. ¿Está yendo afuera la carne o no? ¿Está exportando a Argentina? Sí, se está exportando un poquito más que el año pasado, Sí. Pero esos cortes mayoritariamente no se exportan. Se cortan puntualmente por alguna oportunidad de negocio, pero no hay demanda casi de esos cortes. Son otros los cortes. O se pueden llegar a exportar, pero hay que trabajar en una política exportadora que no es de un día para el otro. Pero ¿qué te quiero decir? El problema para que la gente pueda acceder al asado no era prohibir la exportación, es darle o decís, vos sentís que el peronismo muchas veces se encierra en volvemos, claro, si te pongo un ejemplo yo. Digamos, no le dábamos solución no era el problema que tenía la gente y a la producción le dábamos una malísima señal. Una pésima señal, porque terminar, como decimos en el campo, terminar un novillo, engordar un novillo te lleva más de 1000 días. Sí. Y vos decís, si después no me lo dejan exportar, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a producir? Si me cambié la regla de juego a mitad del cuando estoy en el medio del río. Claro, con procesos productivos que mínimamente llevan 3 años. Entonces era un desaliento a la producción. Bueno, si nosotros seguimos aferrados a esas herramientas, si no entendemos que tenemos que cambiar esos paradigmas y vamos a seguir teniendo inconvenientes electorales. Te planteo yo un ejemplo a vos. La seguridad y el orden en la calle. Sí. El peronismo le regaló esa materia prima del discurso a la derecha, digamos. No podía hablar de esos temas, porque automáticamente el que piensa que las calles no se pueden cortar, para el peronismo te convierte en alguien de derecha. O el tipo que te reclama seguridad, el problema es más profundo, que es verdad, que es más profundo y hay que discutirlo. Entonces, en el medio del corte de calle no estaba el mega empresario, estaba el repartidor de pan, que se quedaba 3 horas ahí colgado. ¿No sentís que con un montón de ese tipo de cosas? Sí, un montón de ese tipo de cosas. Y yo te digo, muchas de las cosas algunas de las cosas que este gobierno, pero obviamente también no hay que dramatizar tanto. Tuvimos 20 años en el gobierno, en distintos niveles, ¿no? Pero se van fijando normas y pautas y se van tomando algunas resoluciones y algunos decretos se van emitiendo en el medio de determinados contextos que son necesarios, que después quedan ahí. Y hoy Milei ha hecho de eso una cuestión, digamos, muy, muy simbólica. Derogamos todo lo que impide trabajar. Y por ahí eran normas muy específicas que ya ni se aplicaban. La gran mayoría de esas ya ni se aplicaba, que se tomaron en determinado momento. O sea que nadie se tomó después el trabajo de derogarlas o anularlas. O quitarle la temporalidad. En esto han sido ellos muy asertivos en el discurso, si vos querés, y en la construcción del sentido común. ¿Cómo es la provincia? ¿Cómo sentís que ha sido el primer año de Frigerio? Sin sorpresa, digamos. La veo achatada la gestión provincial. En parte por la problemática nacional y en parte porque me parece que le costó varios meses incorporar el conocimiento, que por ahí puede ser lógico y atendible, más allá que cuando uno se propone para determinada responsabilidad tiene que llegar preparado para esa responsabilidad. Encontrar la lógica del funcionamiento en términos de lo que es la gestión administrativa, digamos, a nivel provincial, y entender algunas cuestiones. Paralizaron, por ejemplo, vamos con un ejemplo concreto, determinaron la emergencia en obra pública, paralizaron toda la obra pública que había en la provincia. Había un alto porcentaje de obra pública que tenía una ejecución de obra de más del 90% y la paralizaron. Cuando vos la paralizás tenés que sentarte a renegociar después con la empresa constructora que estaba haciendo la obra, porque si la paraste 6-7 meses, hubo una inflación importante, hubo una devaluación importante en el medio, ponerte de acuerdo de vuelta nuevamente con las herramientas que te da la legislación provincial, es sumamente complejo y difícil, y más costoso y oneroso para el Estado provincial. Había obras del 85, 90%, de más del 80% de avance de obra, que era más fácil y más barato terminarla que pararla. No la pararon a toda.
y han reiniciado solamente, no sé si llegan al 33% de toda la obra que pararon, de la obra pública. Toda esa obra pública que no han podido reiniciar tiene que ver primero el error de pararla toda, en vez de saber diferenciar la obra pública que tenía financiamiento con fondos provinciales y la que tenía financiamiento con fondos nacionales. El gobierno lo que dicen es que era un lío total el tema de los certificados, que había problemas administrativos, que hubo que reordenar todo. No, eso lo pueden decir. Puede haber habido algún inconveniente administrativo con alguna obra, pero no hay obra que no pase por la Contaduría General de la provincia, que es un organismo de control interno. Si no pasa por la Contaduría General de la provincia, ni siquiera se puede hacer, que es un organismo de control, digamos, independiente y autónomo. No se puede llamar licitación, no se puede adjudicar, no se puede... Puede haber habido algún inconveniente con alguna obra en términos de administrativo, pero había alrededor de 160 obras en marcha. Ahora, y hoy no sé si ¿cómo llegan a hacer 30. para hacer obra pública sin que el gobierno nacional te baje guita? No podés. Son inviables las provincias bajo este modelo de ajuste del gobierno nacional. Esta es la claridad que trato de tener y contundencia que trato de tener, y me gustaría que tuviera Frigerio a la hora de plantear, que la tuviera Frigerio a la hora de plantearlo ante el gobierno nacional. Son inviables las provincias. Nosotros somos el primer gobierno que lleva esto a la Corte Suprema, digamos, no es que no le reclamamos. Bueno, fue un reclamo, pero hay un montón de reclamos. Hay otro reclamo en viviendas, pero se van a ver en problemas las ciudades. Nosotros como vecinos nos vamos a ver en problemas independientemente del lugar en que estemos cada uno. Gualeguaychú necesita lo vimos esta semana, lamentablemente, necesita una obra de desagües pluviales que pasa acá una cuadra, por la laguna Palavecino, la cañada de María Gómez, arranca ya en Urquiza al oeste y termina en Caminos de Tropa, termina en Tropas, digamos. Esa es una obra que abarca alrededor de 800 hectáreas de desagües, de escurrimiento del agua de lluvia. Esa obra, si no la financia la Nación, es imposible llevarla adelante de los fondos municipales. Y ponele que el esquema de ir a pedir, ponele que el esquema no era el mejor. Que tenía que ir a mí me lo dijo Palito eso. Bueno, ponele que el esquema no era el Tenemos mejor. que ir hacia un modelo en el que no tenga que estar con el amiguismo de si vos vas, si conseguís. Bien, todo es perfectible y no era el mejor modelo. Bueno, transferirle la plata al intendente. Pero ¿qué te dice el gobierno nacional? No le vamos a dar plata para obra. No importa si tenés que ir a pedirla o si yo te voy a transferir la plata. No le vamos a dar plata para obra. En vivienda, hoy Gualeguaychú debe estar, no sé, 3.500, 4.000 unidades habitacionales de demanda en el registro de vivienda. Cada vez que se para las obras de viviendas sociales, nos atrasamos 500 viviendas por año, más o menos. Cuando yo subí estábamos en 2.500, 3.000, debemos estar en 4.000, producto, fundamentalmente, los 3 primeros años de Macri, que no se construyó ninguna vivienda, no se inició en ningún barrio. Después, en el último año de Macri, algunos barrios se iniciaron. Ahora, Milei no inició ningún barrio y te dice que no va a haber obra pública de vivienda. Entonces, hay un sector de la sociedad de ingresos medio que en el derecho básico del acceso a la vivienda no lo va a tener más. Bueno, eso lleva a una precarización de las economías familiares, de la constitución de hogares, de familia. Bueno, ahora ahí tiene que estar el Estado de ahí con los sectores más vulnerables. Ahora, vos tenés el sector medio, el tipo que tiene unos mangos más y que no entra dentro de los planes de vivienda social. Dice, che, yo no tengo manera de hacerme mi casa, no tengo manera de comprar mi casa. Para él estaba el Procrear. Para él, a nivel nacional, estaba el Procrear. Creo que debe haber sido de las mejores políticas que tuvo el gobierno de Cristina, el Procrear, y después Macri trató de interrumpir y le cambió la modalidad, pero no lo interrumpió porque terminaron viendo que era virtuoso. Los créditos suba. Lo transformó en UBA y después, pero vos tenés gente, digamos, está bien, pero no hay que repensarlo porque vos tenés gente por ahí. Yo me hice mi casa con el Procrear. Ajá. Vos tenés gente, no sé, si yo estuviese pagando la cuota, yo ya lo cancelé el préstamo en su momento, pero si estuviese pagando la cuota, no sé, capaz que estaría pagando, no sé, como que te digo hoy, 30.000 pesos, no sé. Era medio como un disparate.
Sí, posiblemente sí, hay que repensar y hay que mejorar. Sí. Porque lo que estaba bien, siempre hay que tener la masa crítica, es decir, siempre se hizo así, hagámoslo así porque siempre se hizo así. No, pero no necesariamente está bien, pensémoslo, quizá hay que modificar y cambiar los contextos. Sí. Y uno tiene que tener el cuidado también de cuidar las cuentas públicas, de no generar un perjuicio fiscal al Estado. Si una cuota de 30.000 pesos para alguien que tiene un ingreso como vos, disculpame. Sí, se entiende. Se puede pagar algo más. Sin personalizar, sí. Bueno, modifiquemos, digamos, porque vos podés pagar una cuota mayor y yo también. Sí, además, a ver, ¿qué caso hiciste? Bueno, el alquiler de esa casa, ¿cuánto vale? Bueno. Bueno, se supone claro que hay que repensar. Y el problema de la vivienda es de una demanda casi transversal de toda la sociedad, de ingresos bajos, de ingresos medios altos, que me parece que hay que tener una diversidad de programas para atender esa multiplicidad de demanda. No hay que tener un solo programa que son las viviendas sociales de barrio de 40, 50, 100 o 200 viviendas. El procrear es uno, la construcción sobre terreno propio es otro. Sí. Te vuelvo a lo de la provincia. Lo que pasa es que hoy no tenemos nada. Sí. Eso es lo que yo quiero significar. Hoy no tenemos nada. Entonces, vamos no están ni las viviendas sociales ni el procrear. Estamos formando generaciones, y esto se sostiene en el tiempo, de que no van a tener acceso a la vivienda propia. Te vuelvo a la provincia. Vos decís, yo veo una provincia sin sorpresas. Alguien podría decir, bueno, para lo bueno y lo malo, porque... Pero vos decís, la veo chata. Yo no veo digamos, en la provincia, no veo ningún programa que tenga que ver con potenciar la capacidad productiva que tiene la provincia, que no sean los programas que teníamos nosotros. Mayoritariamente tienen el 90% del mismo programa que tenía yo en el Ministerio de Producción. El gobernador en campaña hablaba de la hermana pobre de la región centro. Pero más allá de si lo compartís o no, ¿sentís que cambió algo en este año? No, pero también es cierto, debo decir, y no en defensa de Frigerio, pero en descripción de la realidad, y lo debo admitir, en industria hay algo, la secretaria de Industria, quiero tener autoridad a la hora de tener crítica. Si yo digo que está todo mal y que son todos malos funcionarios, no estoy equivocando. La secretaria de Industria tiene algunas cuestiones novedosas e interesantes. La economista Victoria Yarizo. El ministro Bernaudo de Producción, yo lo entiendo en algunas cuestiones. La macroeconomía te come a la micro. Por eso lo decía yo con el ministro de Producción. Si no hay una macroeconomía que no genere condiciones favorables para producir, agregar valor, exportar o fortalecer el mercado interno a través del poder adquisitivo en salario, y los gobernadores no es mucho lo que pueden hacer, pero sí me gustaría que la energía que tiene que tener a la hora de reclamar para las economías regionales o para las políticas de los sectores medios estén en agenda del gobierno nacional. La agenda productiva de los gobiernos, si no la meten los gobernadores o los ministros de producción, no están en prioridad de los ejecutivos. Los ejecutivos tienen otras prioridades por lo general. Los temas productivos es habilidad, idoneidad de los funcionarios que están en producción, meterlos permanentemente en la agenda. Y cuando hablamos de temas productivos, hablamos del trabajo de la gente, hablamos de la generación de inversiones, hablamos de la generación de nuevos puestos de trabajo, hablamos de inclusión laboral. Es capitalismo más trabajo, con matices, como cada uno quiere ver, pero eso debe ser lo central del peronismo. Ya entramos en el tramo final de la nota y quiero saber un poco de tu mirada respecto a lo que pasa en Gualeguaychú. Vos decís, la provincia la ves achatada. ¿La ciudad? La ciudad, ¿cómo veo a la gestión local? A los intendentes se los evalúa por dos cuestiones centrales, perdón. Una es la capacidad de llevar adelante obra pública, distintos tipos de mejoramientos y programas desde lo social, y la relación con el vecino. Esas dos cuestiones son centralmente. Vos podés hacer un montón de obra pública, pero te relacionás mal con el vecino y no hay una valoración política. Podés relacionarte excelentemente bien con el vecino, pero si no das respuesta en la problemática para mejorar la calidad de vida de la gente, también te van a decir, si todo muy bien con vos, tomando mate y charlando, pero quiero que me solucione el problema del barrio. ¿Y esos dos puntos cómo los tiene? Hay uno que lo veo bien, a Palito, relacionándose con la gente, revinculando de alguna manera con algunos sectores que por ahí Martín
con una muy buena gestión, pero se le había resentido un poco la relación. Industriales, CODEU. CODEU, industriales, sectores medios, a ver, quiero decir, no puede ser que el municipio, y esto creo, hay algunas cosas que no, obviamente que hay muchas cosas de Palito que no comparto, pero no me gusta hacerlas públicas, pero lo voy a hacer desde la crítica nuestra. No puede ser que nosotros, y también me pasaba a mí, también lo digo nosotros, no solo era un tema de Martín, por ahí se visibilizó la gestión de Martín, lo llenemos de obstáculo a un vecino de Gualeguaychú que quiere abrir un comercio. Uh-huh. Digamos, ahí en el peronismo se tiene que... ¿Cómo no vamos a ayudar al pequeño emprendedor que quiere abrir un tipo que tenía lista su pizzería y tuvo 2 meses para poder laburar? Una pollería, una pizzería, un laburante que se anima a invertir sus pocos ahorros y nosotros lo llenábamos de trabas. Ese es el segmento de la sociedad en el cual nos supimos ver como valoración política. En eso, la gestión local de Palito ha avanzado bastante. Yo creo que va a tener un problema a mediano plazo si no revierten el tema de la inversión en obra pública. Si no revierten pasa que si vos decís la provincia trata de patas y manos, el intendente está más limitado. Pata, mano, cuello y lo que vos quieras, porque es... ¿Qué hace un intendente? No, lo que pasa es que hay que generar todo un entramado de dirigentes políticos con responsabilidad institucional, inclusive oficialismo y oposición, para ir y plantear esto al gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional tiene unos modos y unas características que lo hablábamos cuando iniciamos la nota, que cuando vos le decís lo que no quiere escuchar, te manda... Palito tiene, yo diría... Pero que hay que agregarle que Palito... En Entre Ríos no sé si hay alguien que tenga tanta llegada al gobierno nacional como el intendente de Gualeguaychú. ¿Coincidís conmigo o no? Sí, coincido con vos. Eso sí es sus pros y sus contras. Cuando el gobierno nacional le va bien, a vos te ayuda. Sí, pero eso si querés lo me dice en términos de taquilla política. Sí. Ahora, en términos de la ciudad, ¿vos sentís que le ha servido de algo esa cercanía? Yo no la veo. Para usar un término de Milei, digamos. Sí. Yo no veo que eso se haya traducido en obra pública importante. La circunvalación salió de agenda, una obra que Martín dejó prácticamente para que se inicie. Y salió totalmente de agenda, no se habla. Se sigue nada más que con la ampliación en cuanto a obras importantes, con la ampliación de la planta de frentes cloacales, que a su vez extiende de manera importante la red cloacal, que tiene financiamiento internacional. Inició la obra, una vez antes de que Palito asuma, lo charlamos, la del caño de agua potable que va de la Valle de Urquiza hacia el sur, hacia la zona Villa María. No sé, tiene financiamiento provincial, creo esa obra que es necesaria, pero después no ha habido... yo veo los partes de prensa en la municipalidad y la verdad que hicimos mantenimiento de 20 calles en la semana, digamos. Es una... ¿Qué quiere decir? Y eso te da claramente una capacidad de ejecución de obra pública prácticamente cero. Una cosa es mantenimiento, otra cosa es obra nueva. Y en los partes de prensa, independientemente si son 20 cuadras, 20 calles o 40, no puede ser que el mantenimiento sea un hecho político. El mantenimiento de los servicios. Esto es como hace un par de prensa decimos, potabilizamos 33 millones de litros de agua. ¿No? Esto es parte de lo que vos tenés que hacer todos los días. Yo, en todo caso, la novedad sería, como vos lo planteó, no hay que contar y cuentan lo ordinario. No tienen otra cosa para contar, pero lo digo bien a esto, no digo no lo quiero poner en el lugar de inoperante. No lo quiero poner en lugar de inoperante. Porque no están los fondos públicos nacionales que le permitan. Pues eso hay que decirlo con total claridad. Son inviables las provincias y los municipios bajo este esquema de agotamiento de recursos hacia las provincias, hacia los municipios que llevan adelante Milei. Van a empezar a aparecer los problemas de la ciudad y de las provincias en un par de años. Van a detonar la ruta, van a detonar las escuelas. No quiero ser tremendista. Hasta ahora los gobernadores, no Frigerio, o no solamente nuestro gobernador, la mayoría de los gobernadores, no hay quien le plante cara al presidente. Tal vez lo explique el altísimo nivel de popularidad que tiene Javier Milei después de su primer año de gobierno. Pero lo cierto es que hasta ahora vos no ves gobernadores hasta los gobernadores peronistas le han resuelto cosas en el Congreso al presidente. Y sí, y ahí es la responsabilidad y uno no tiene que...
Puede en términos de negociación política, de la lógica de negociación política, te ayudo con esto, pues ayúdame con lo otro, es parte de la negociación política. Ahora yo no veo una reciprocidad del presidente. A ver, Milei no se ha replanteado, lo ha dicho Sturzenegger, no se ha replanteado, para usar un término, una construcción que usan los chicos, ¿viste? Sigue vigente díganle chavo la obra pública que se va. Bueno, si no tenemos infraestructura pública, de caminos, de redes troncales, de puertos, de ferrocarriles que mejoren el sistema multimodal de transporte para ser más competitivo a la hora de sacar nuestra producción, no solo el tipo de cambio es importante a la hora de ser competitivo, también hay un montón de infraestructura que nos permite bajar costos para ser competitivo en términos productivos. Me quedan 2 minutos, te quiero hacer 2 preguntas. La primera que me quedó colgado de las elecciones el año que viene. Ayer veía una nota que habla de la posibilidad de que Cuéllar sea candidato por afuera del peronismo y supuestamente una embajada en Montevideo, bueno, especulaciones, ¿no? De que hay un acuerdo con el presidente para que sea candidato acá y poder robarle un puñado de puntos al peronismo. ¿Vos lo ves a eso o crees que es más especulación de...? Creo que más especulación. Yo no creo que Cuéllar le pueda robar puntos al peronismo. Cuéllar, haciendo un análisis político, ¿no? Casi, como digo, poniéndome en lugar, yo no creo que el peronismo esté dispuesto a votarlo a Cuéllar. Digamos, no hay ningún peronista que los votos de él se vayan con Cuéllar. No, me parece que no ensancha su base electoral. Vende cara a la embajada en Montevideo. Y no suma voto. Sí. Esa es mi vos le dirías a Milei, es mucho la embajada en Montevideo. Y por otro lado, me parece que son de las prácticas de la política que hay que dejar atrás. No se puede. Pero han pasado esas cosas. Pasado y han pasado siempre, pero hay que con el kirchnerismo, con usted pasaba muchísimo y ahora también pasa, porque digo... Galimberti justito se fue a Salto Grande 15 minutos antes de votar. Sí. Justito. No me gusta, partido, pero me parece que fue una jugada inteligente de Frigerio, no le voy a decir que no, jugada inteligente de Frigerio para votarle una ley a Milei. ¿Por qué de Frigerio? Porque eso es el nombramiento en la CTM para que asuma una diputada. A ver, Galimberti iba a votar, no me acuerdo si era el veto a los jubilados. A los jubilados. Sí. Y hay un acuerdo ahí con... De hecho, él ya se había expresado públicamente que iba... El que firma el decreto es Milei, pero eso se hace en acuerdo con el gobernador, que se saca un diputado y va y asume una diputada más llegada a lo que es el PRO. Y vota a favor del veto. Digamos. Y vota a favor del veto. Creo que no es mi amigo Galimberti, pero tengo muy buena relación con él y me parece una buena persona y me parece que era un dirigente político con muchísimo futuro. Nunca hay que jubilar a nadie en política, pero creo que va a pagar un alto costo político por haber salido de ese lugar para el cual lo eligió la gente, cuando tenía que reafirmar sus convicciones con respecto a un tema y se fue a un cargo que digamos, no tiene nada que ver con eso y no quiero hacer otras valoraciones porque no corresponde con... Que cobran dólares. Sí, pero no creo que Galimberti lo haya hecho por eso, ¿no? Debo ser honesto. Estaba apasionado por Salto Grande y se desbordó y se fue ahí, justito. Quizás, no sé, hay que preguntarle a él. Porque la tomó la decisión final, digamos, pero yo no lo voy a acusar de nada, no tengo ningún elemento y no tengo por qué sospechar. Para mí es un dirigente político que hubiera tenido un futuro mucho más promisorio. Que quedó condicionado por eso. Que quedó absolutamente te hago la última. ¿Cómo estás con Piaggio? No sé si lo hablamos la última vez, pero ustedes se reunieron en un lugar público, se los vio juntos en creo una confitería ahí en Costanera. Hablamos. ¿Sabés si le sigue gustando la política al ex intendente? No tengo duda que le sigue gustando la política, sí. Pues yo pasó un año y todavía no logramos hacerle una nota, digo, por ahí ya está para la medicina solamente. No tengo duda que le sigue gustando la política. Después habrá decisiones de proyecto de vida, si vuelve a la política o si sigue con su profesión, y eso lo dirá Martín, no soy yo para decirlo. Pero lo que pasamos por la experiencia de la intendencia es una experiencia que te cambia la cabeza, por decirlo en términos medio vulgares. Digamos, es tan intensa, es tan apasionante que vos no volvés a la vida de la sociedad civil de la misma manera. No volvés ni mejor ni peor, pero no volvés de la misma manera. Seguís mirando la ciudad con otros ojos, incorporás experiencia, sensibilidad, empatía. Ves un montón de cuestiones que desde la actividad privada no la podrías ver, que te enriquecen como persona. Entiendo el silencio y además me parece
No te saca, yo lo digo en broma a veces en las discusiones, en la Cámara, en los análisis, digo, no te sacás más el intendente de adentro. No, bueno, pasa para mí, a ver, en ese punto al periodista le pasa lo mismo. Vos por ahí ves un accidente y ¿Alguien te saca el periodista deportivo que tenés vos adentro? No, pero además nadie, digamos, el interés por lo que pasa, digo, una persona, bueno, hoy es como que todo el mundo con los celulares se pone a filmar, pero el interés por la noticia, o ver una noticia en donde nadie la ve, es muy de nosotros. Entiendo, y me ha pasado a hablar mucho con ex intendentes, no sé, lo hablé mucho con Emilio esto. Esto de ir caminando por la ciudad, y yo voy caminando y no veo la ciudad, no veo si hay obras abajo de la calle. Yo miro el borde de los cordones. De los cordones de la vereda para ver si está bien barrida la ciudad, la altura del pasto en las plazas para ver cómo es el mantenimiento de los espacios verdes, la cantidad de columnas que están prendidas o apagadas, digamos, cuando veo algo que me llama la atención que hay oscuridad. Te queda ese chip. Te queda el chip, te queda el llamado de atención. ¿Y no te llama un poco la atención? Yo te decía, al principio me pareció sana, porque vos decís, bueno, fue intendente 8 años, asume una nueva gestión, de hecho asume una nueva gestión de un color político después de 30 y pico de años, hay un silencio, pero ya que hace un año no hable el ex intendente, ¿no es llamativo o no? Pues no quiero arriesgar un juicio que corresponde que lo haga Martín, digamos, hay que ver si Martín se plantea esto como un tiempo de espera en términos políticos o se lo plantea como un tema cerrado y a la política y volver a su actividad profesional, que de hecho lo hizo y lo está haciendo, y tengo entendido que le va muy bien. Pero vos no lo imaginás fuera de la política. Del análisis político y la charla política, no. Después vos podés estar dispuesto a asumir responsabilidades o a proponerte y que la gente te las dé, digamos, a las responsabilidades políticas, o la querés balconear, como se dice. Mirarla de afuera, pero seguís hablando de política y seguís mirando a la ciudad con ojos que lo mirás solo lo que pasan por la experiencia de la intendencia. Gracias por venir. No, gracias a vos. Juan José Bailo, diputado provincial, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 49 minutos, ya se fueron de las 10 hasta el mediodía del programa. Estás en Ahora Cero. Ahora Cero. Estás informado.